Der Hass drängt dich. Ne? Der Hass lässt dir keine... Der Neid über die andere Engel. Bei uns gibt's nie Ruhe. Ruhe gibt's nur da oben. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur, ja, no. Nur Hass. Ja. Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. Nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Befehle ich dir auszufahren. Namen des der allerseligsten Jungfrau die Ehre zu geben. Der Judas und der Nero, der Kain. En 1976, una joven alemana murió después de haber sido sometida a 67 rituales de exorcismo reales. Pero, ¿en realidad estaba poseída? Su nombre, Anneliese Michel. Este no es un mito, es un caso con grabaciones reales, juicios reales y consecuencias reales. Contexto real. Anneliese nació en Alemania Occidental, específicamente un 21 de septiembre de 1952, en una familia profundamente católica, pues su madre pensaba que el dolor era la única manera de redimir los pecados. Además, Anneliese era una chica común y corriente con una educación estricta hasta los 16 años. Todo empezó con un simple desmayo en el colegio, cosa que no importó mucho, pues, según Anneliese, estaba muy cansada y de ahí venía el suceso. Hasta que eso empezó a volverse regular junto a constantes convulsiones, cosa que obviamente alarmó a los padres de Anneliese y recurrieron a ayuda médica. En 1969, Anneliese fue diagnosticada con epilepsia del lóbulo temporal, la cual es el tipo más común de epilepsia, con crisis que se originan en los lóbulos temporales, emoción, memoria, lenguaje, manifestándose a menudo con un aura de sensaciones inusuales, miedo, alegría y automatismos, lamerse los labios, movimientos repetitivos. Esto acompañado junto a crisis epilépticas parciales complejas que implican actividad eléctrica anormal en un área del cerebro, causando pérdida, alteración de conciencia, mirada perdida, movimientos repetitivos, automatismos, confusión postictal y a veces progresión a una crisis generalizada, pues relatos médicos de la época describen que perdía el control de su cuerpo mientras seguía consciente. Sentía que alguien la presionaba contra la cama. No podía hablar ni moverse durante varios minutos. Ella empezó a tomar medicamentos para esas condiciones, pero no sirvieron de mucho, pues las cosas empezaron a ponerse más feas a medida que avanzaba el año, incluso estando internada en el hospital psiquiátrico de la ciudad. Segunda fase. Alucinaciones reales. A los 17 años, los síntomas evolucionaron. Anneliese aseguró: ver rostros demoníacos en la gente, escuchar voces que le decían, no vales nada, estás condenada. También Anneliese empezó a tener un profundo rechazo e intolerancia a objetos religiosos tales como crucifijos, rosarios, etc. Los médicos registraron oficialmente ideas delirantes religiosas, crisis de pánico severas y episodios de disociación. Todo esto causó que Anneliese perdiera el apetito y apenas bebiera líquidos, lo que causó su inevitable y gran pérdida de peso. Ella bebía incluso de su propia orina, comía insectos. Y su rostro definitivamente no era el mismo.
Entre 1968 y 1973 fue hospitalizada varias veces. Recibió fenitoína, anticonvulsivo, carbamazepina, antipsicóticos fuertes. Documentos médicos reales indican que los medicamentos sí reducían las convulsiones, pero los efectos secundarios eran intensos y la familia veía esto como empeorar su alma. Sus padres empezaron a creer que eso no era una enfermedad, sino algo peor para ellos. Una posesión demoníaca. Ellos la obligaban a rezar día y noche y a leer a la Biblia sin descanso, pero nada cambiaba. Sus padres, sin saber qué hacer, pidieron ayuda a la iglesia y solicitaron un exorcismo, pero fue rechazado, pues la iglesia pensaba que solo tenía algún tipo de enfermedad neurológica y tampoco con los requisitos para llevarlo a cabo, los cuales son rechazo a objetos religiosos. Xenoglosia, escribir o hablar una lengua desconocida. Sansonismo, una fuerza descomunal. Anneliese, en ese momento, solo presentaba uno. Los padres siguieron insistiendo hasta que los rituales comenzaron oficialmente en septiembre de 1975, cuando la diócesis de Würzburg autorizó aplicar el Ritual Romanum de 1614. Las sesiones se realizaron principalmente en la casa familiar de Anneliese, en una pequeña habitación de su dormitorio. Los testigos describieron cortinas cerradas permanentemente, una cruz grande en la pared, velas encendidas durante las sesiones, sobre un pequeño altar improvisado. La habitación tenía un olor fuerte a sudor, cera derretida y encierro. Durante los rituales siempre estaban presentes los dos sacerdotes, Arnold Renz y Ernst Alt, sus padres y, en ocasiones, hermanos y vecinos. Las transcripciones judiciales describen que durante las sesiones Anneliese se retorcía violentamente, golpeaba su cabeza contra el suelo, intentaba morder a quienes se acercaban, gritaba con una fuerza que no coincidía con su estado físico. Se han documentado frases dichas por ella en esas sesiones como «me quema», «no saldré», «está perdida». Se realizaron un total de 67 sesiones de exorcismo, 1 o 2 por semana, con una duración de hasta 4 horas cada una, durante aproximadamente 10 meses en 1975 y 1976. Hacia el final de su vida, Michel comenzó a rechazar la comida. Tras la muerte de Anneliese Michel, el 1 de julio de 1976, su fallecimiento no pasó desapercibido. La autopsia oficial confirmó desnutrición severa, deshidratación extrema, falla múltiple de órganos. Los médicos determinaron que no murió por posesión, sino por falta de atención médica adecuada y abandono. El juicio real, 1978. El caso llegó a los tribunales en Alemania. Resultado oficial. Los padres fueron declarados culpables de homicidio por negligencia. Los dos sacerdotes también fueron condenados. Las sentencias fueron penas suspendidas y multas. Este caso cambió la forma en que la Iglesia Católica Alemana autoriza exorcismos. Anneliese Michel no fue una leyenda. No fue un personaje de una historia de terror, fue una persona real. Hubo grabaciones, hubo juicios, hubo documentos oficiales y hubo una tumba que aún existe. Algunos dicen que fue víctima de lo sobrenatural. Otros dicen que fue víctima del abandono. Pero el miedo real no está en los demonios, está en lo que ocurre cuando dejamos de escuchar a los vivos.